Hola amigos, la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatou Bensouda, ha hecho una declaración anunciando la apertura de un examen preliminar respecto a los hechos que se le han denunciado como crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esa declaración de la fiscal, ustedes la pueden ver en el link que estamos poniendo en este video aquí abajo. La fiscal ha dicho que abrirá ese examen preliminar. Insisto en que se trata de una evaluación de los elementos que a ella le han llevado para ver si en base a esos puede abrir una investigación o no. Y la fiscal ha dicho, yo no tengo lapso de tiempo para hacer estas investigaciones. Quiero recordarle que en la Corte Penal Internacional, en la Fiscalía de esa Corte Penal Internacional, por ejemplo, en Colombia se abrió una investigación de esta misma naturaleza en el año 2005 y nunca se llegó a abrir por hechos imputados a la FARC. En África se abrió una investigación a un criminal y duró 10 años para que se tomara la determinación. La fiscal ha dicho que ese examen preliminar abarca hechos desde abril del 2017. Con esto la fiscal está diciendo que los hechos criminales ocurridos antes de abril de 2017 no se van a investigar. Los hechos, dice la fiscal, involucran tanto a fuerzas gubernamentales como a personas de la oposición, pues han resultado muertos miembros de las fuerzas de seguridad, dice la fiscal. De manera que la investigación es ambivalente, va para dos lados y perfectamente pudiera decir que hay crimen de lesa humanidad de un lado o del otro lado. La fiscal ha dicho que en virtud del Estatuto de Roma, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad de investigar y de sancionar por la vía de la complementariedad. Esto es, el principio que rige las actuaciones de la Corte Penal Internacional. Es decir, en primer lugar corresponde al Estado, a los estados, hacer estas investigaciones y llevar al juzgamiento a los responsables y castigarlos. Solo si en los estados no se hace o se hace mal, entra a funcionar la Corte Penal Internacional. Esto es ¿Qué es la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional es un tribunal que fue creado con posterioridad a los juicios de Nuremberg, aquel tribunal que se creó para juzgar a los criminales de guerra nazi. Ese tribunal no tenía un precedente sobre eso y juzgó y condenó a los principales criminales nazis y los ejecutó a los que había que ejecutar y liberó a los que había que liberar. A partir de allí, las naciones se dieron cuenta que hacía falta un instrumento de naturaleza sobrenacional, supernacional, internacional, para juzgar crímenes que también fuesen de esa magnitud. Entonces, se creó el Tribunal Penal Internacional, de manera que aquel tribunal de Nuremberg fue un precedente o el precedente para la Corte Penal Internacional. Entonces se crea este tribunal con unas competencias muy limitadas. Este Tribunal Penal Internacional tiene un mecanismo muy complejo. Es un organismo jurídico, pero a la vez político, que es manejado, que es gobernado por las Naciones Unidas, que como sabemos pues es un concierto de naciones, que tiene un Consejo de Seguridad, que es un petit comité de las naciones más poderosas, que inciden sobre el funcionamiento de esa Corte Penal Internacional. De manera que si un miembro de ese Consejo de Seguridad veta un procedimiento que esté en la Corte Penal Internacional, no hay proceso. O si ordena que se lleve a cabo uno, lo hace. Entonces, la Corte Penal Internacional, para poder actuar, depende de lo que haga el fiscal. El fiscal es el primer escalón para entrar a funcionar en la Corte Penal Como Internacional. un tribunal normal, porque el fiscal es el que tiene el dominio de la acción pública, por decir. Sí, puede decirse así. Pero aquí la diferencia es que el fiscal puede actuar de distintas maneras. Fíjate, la primera es porque un país miembro de la ONU le lleve un caso. Ahí tiene que actuar el fiscal. Un miembro del Consejo de Seguridad, un país miembro del Consejo de Seguridad, le ordena y tiene que abrir el caso.
Pero o el fiscal, motu propio, considera que debe abrirse un caso y lo abre. Pero no es que de una vez se lleva a cabo el procedimiento. El fiscal tiene que pasar el caso, los preliminares del caso, a una sala de asuntos preliminares, que es un filtro de las actuaciones del fiscal. Va a examinar si lo que el fiscal le está proponiendo ¿Procede o no procede? Procede o no procede y le da luz verde o le dice que Y ahí hay un contenido más político que jurídico. Exactamente. Entonces, ese filtro no permite una actuación libre del fiscal. Que el fiscal de por sí solo ya es reacio para actuar. Fíjate que han habido dos fiscales. La Corte Penal se crea en el 2002 y desde entonces estuvo un fiscal que fue el abogado argentino Luis Moreno Campos, que duró 9 años, es el periodo de un fiscal, y no hizo nada, realmente no hizo nada. Desechó 22 denuncias que le llevaron a asociaciones civiles, etcétera, sobre cosas que estaban ocurriendo en Venezuela y la cerró. La cerró de un solo tajo, sin abrir ninguna investigación, a pesar de la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo. Y entonces ahora le deja el cargo. Se podría pensar que durante ese momento gobernaba en Argentina un gobierno que era... Los Kirchner. Que él es cerca. afín a los Kirchner, pero yo creo que va más allá de eso. Moreno Campos ha sido acusado públicamente de corrupto y sus actuaciones han dejado mucho que desear. La actual fiscal, la abogada Bexouda, ha dicho que le ha abierto una investigación. Pero eso lo hizo fue en junio del año pasado y a estas alturas no hay nada. Una de las cosas que yo digo que marca la incompetencia de la Corte Penal Internacional es que no haya hecho nada con este vagabundo, porque no tengo otra manera de calificarlo, de Luis Moreno Campos. A él le han descubierto que le han depositado dinero personas que estaban sometidas a investigación. Ese hombre hizo un desastre con su actuación. ¿Cómo es posible que la inoperancia de la Corte Penal Internacional ante lo que este hombre hizo implica, evidencia, demuestra que la Corte Penal Internacional no tiene vida, Leopoldo? No es un tribunal que sea respetable y que se pueda pensar que va a tomar algún tipo de acción ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Resulta chocante que mientras estos sucesos están ocurriendo en Venezuela y se ha señalado que la comunidad europea le va a dictar unas medidas, sanciones, pues, a ciertos personeros del gobierno venezolano, el presidente del TCJ está reunido en la Corte Internacional. Claro. Entonces ahí vimos las fotos de Michael Moreno invitado a la apertura del año judicial. Pero es que, mira, Maduro nombró una embajadora ante la Corte Penal Internacional, una cosa insólita, que es la hermana de Tarek El Aissami, Haifa El Aissami, que fue la fiscal que hizo toda aquella trama para juzgar y condenar de manera arbitraria y abusiva a los policías del 11 de abril y a Simonovi. Ella hizo desastres allí con ese juicio. Bueno, esa señora fue premiada y llevada a la Corte Penal Internacional como la embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Esa señora tiene acceso a los magistrados de la Corte, es pana de la fiscal de Moreno Campos y ahora de esta, aparece en la foto que es la que gestionó las visitas, es la que le toca llevar las cuotas del gobierno venezolano para el pago de los gastos Entonces, en otras palabras, la Corte Penal Internacional no va a proceder en este caso. No va a proceder. Fíjate que inclusive hay un periodista de Le Monde, una periodista que te traje, mira, Stephanie Maupa, corresponsal en La Haya del diario Le Monde, publicó un libro, un grueso libro de 400 páginas. Su título es El Joker de los Poderosos. Es la gran novela de la Corte Penal Internacional. Ella y un profesor de la Universidad de Yale, Juan Branco, también publicó otro libro, este porque trabajó en la Corte, en donde revelan las cosas que ocurrieron durante el trámite del fiscal Moreno Campos. Y, por ejemplo, hay un caso, cuando están juzgando al Lubanga, el africano, descubren que habían comprado una cadena de testigos que era donde estaba el caso, estaba por supuesto a perseguir el reclutamiento de niños para llevarlos como soldados a combatir. Y entonces compraron a los testigos y ese juicio se llevó con esta periodista de Le Monde y este profesor de la Universidad de Yale publicaron unos sendos libros revelando las infidencias de aquel proceso. O sea que todo eso era podrido. Bueno, entonces tenemos que olvidarnos
de la Corte, ¿no? No solo olvidarnos, Leopoldo. Yo le hago un llamado, he escrito en eso en varias oportunidades, en mis artículos del Nacional, diciendo que eso es una ficción, porque se le lleva a la gente Una esperanza. la falsa idea de que tenemos esa salida, y esa no es salida. Estamos engañando a la gente, algunos involuntariamente, yo no digo que lo están haciendo voluntariamente, sino que también se han creído esa ficción. Y yo les hago un llamado para que no lo sigan haciendo, porque es perjudicial crear falsas esperanzas. Decirlo, que Luis Moreno Campo, el anterior fiscal, cerró 22 casos sin investigar nada, las 22 denuncias que le habían llevado con relación a hechos imputables a Chávez y a sus ministros, las cerró, le dio un carpetazo de la noche a la mañana y ni siquiera le participó a las víctimas, nada, él no hizo nada. Cuando Patricia Yaniol lo entrevista en CNN, preguntándole por eso, él dijo, no, es que ahí lo que habían eran unas peleas callejeras con la policía. Así califica, ese era el fiscal. Y la segunda de él era Fatou Bensouda. Y he explicado que esta señora proviene de una dictadura. Ella fue la mano derecha del dictador Yahya Jammeh, el dictador de Gambia, que se mantuvo 22 años en el poder, dio un golpe de Estado parecido al caso de Chávez, se montó, cerró los partidos políticos, acabó con las instituciones que había en ese país, y el dictador. Y su mano derecha, su abogado, era Fatou Bensouda, a quien le corresponde enjuiciar internacionalmente en la Corte Penal Internacional los hechos venezolanos, a la dictadura venezolana, a Nicolás Maduro y a sus ministros. No sé si a Luisa Ortega de repente le presenten una denuncia contra Luisa Ortega, es a Fatou Bensouda, es a ella quien corresponde. El paso que Fatou Bensouda dio de abrir la investigación, ¿qué significó entonces? No, Patricia, no abrió una investigación, ella abrió lo que se llama un examen preliminar. Okay. Eso no es la investigación, eso es ver los papeles que le han llevado con las denuncias, similitud de esos papeles, si tienen de verdad algún fundamento, si son documentos serios, si son documentos legítimos, eso es lo que ella hace, le corresponde y lleva casi 6 meses, lo hizo el 8 de febrero, abrió, fue el informe que ella dio, y del 8 de febrero a hoy van casi 6 meses, el 8 del próximo mes van 6 meses, y no ha terminado de ver esos documentos, no ha terminado ese examen preliminar. Después de ese examen preliminar le corresponde entonces tomar la decisión si pide a la sala de cuestiones preliminares que la autoricen a una investigación. 9 de junio del 2018. Ayer, 8 de junio del 2018, se produjo una sentencia en la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional absolviendo a un criminal de guerra, a Jean-Pierre Bemba, un tirano que en la República Democrática del Congo realizó crímenes de lesa humanidad que le imputaron 5.000 de esos horrendos hechos criminales. En primera instancia de la Corte Penal Internacional fue condenado este señor a 18 años de cárcel. En esa sentencia donde se le condenó, el Tribunal de Primera Instancia señaló y dejó asentado en el fallo una queja respecto al anterior fiscal Luis Moreno Campo. Expresamente lo señala como autor de hechos de manipulación del caso, del expediente. Dice aquel fallo que Luis Moreno Campo estuvo implicado en compra de testigos, en manipulación de testigos. La fiscal actual, Fatou Bensouda, que era la vicefiscal entonces, anunció que abriría una investigación sobre eso y nunca lo hizo. Ella ha ocultado los hechos denunciados por el Tribunal de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional para favorecer a su anterior jefe, a su amigo, a su socio, Luis Moreno Campo. Pero resulta que esa sentencia donde condenaron a este criminal por 18 años de guerra, de cárcel, ha sido revocado por el Tribunal de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. Salió la sentencia anoche. ¿Y saben por qué fue revocado? Porque la acusación del fiscal estuvo mal hecha. La acusación que presentó Fatou Bensouda estuvo mal hecha. No contempló esa acusación, los hechos, ni la calificación jurídica que le dio el Tribunal de Primera Instancia. Eso es una violación, una regla elemental que debe cumplirse en el proceso penal. El acusador, el fiscal acusador, debe presentar los hechos y darle la calificación jurídica que le corresponde. Y en base a eso el tribunal
tiene que sentenciar, no puede salirse a sentenciar por otros hechos ni otras calificaciones jurídicas diferentes. Y eso ocurrió en primera instancia. Y por ese error, que lo señala el Tribunal de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, tuvieron que absolver a este criminal. Eso es un error, o un error voluntario, o un error bien remunerado.